La Iglesia ha otorgado indulgencia plenaria al que se confiese y reciba la comunión el día de la misericordia divina, el domingo de la octava de Pascua, es decir, el domingo después de Pascua de Resurrección. Vamos a ver aquí por qué debo confesarme y cómo confesarme bien. Todo cristiano humilde que se precie sabe reconocer sus faltas. Este es el principio de la confesión, porque aunque el cristiano auténtico reconoce que no es perfecto, aspira a serlo. Y es que ser perfecto no es un capricho, es algo que Dios quiere de ti. Podemos verlo en la Biblia. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto». Génesis capítulo 17, versículo 1. Y en el Evangelio dice Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 48: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto». ¿Quieres ser perfecto? La confesión es el primer paso hacia la perfección en la virtud cristiana. El sacramento de la penitencia o confesión está instituido por nuestro Señor Jesucristo. Prueba de ello es el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 23. Les dice Jesucristo a los apóstoles: «A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a los que se los retengáis les quedan retenidos». Antes, en la última cena, Jesús les había ordenado sacerdotes cuando les dice: «Haced esto en memoria mía», dándoles poder para consagración de su cuerpo y sangre. Así como no hay nación civilizada donde un infractor grave de la ley pueda absolverse a sí mismo, sino que debe someterse a un juez, así en la sociedad sobrenatural de la Iglesia de Cristo no nos podemos absolver de las infracciones graves a la ley de Dios, si no es a través del sacerdote que actúa en lugar de Cristo. Con la gran diferencia de que en este tribunal de la misericordia el que se acusa culpable y arrepentido por la sangre de Cristo es devuelto a la inocencia ante Dios. Dice San Agustín: «Si te excusas, Dios te acusa. Si te acusas, Dios te excusa». Y dice primera carta de San Juan capítulo 1, versículo 10: «Por eso los que dicen que no tienen pecados no tienen remedio». Es muy común el error mortal, no solo entre los protestantes, sino también entre muchos católicos, decir que ellos se confiesan directamente con Dios. Diciendo esto, además de ir claramente contra la Sagrada Escritura, pretenden imponerle a Dios cómo tiene que perdonarles. El ofensor poniendo condiciones al ofendido. Es Dios quien pone las condiciones, que están bien claras en el texto de San Juan a través del sacerdote. Dicen: «¿Cómo un hombre pecador como yo va a perdonarme mis pecados?». El sacerdote no perdona los pecados por sí mismo, sino porque, por la imposición de las manos de un obispo sucesor de los apóstoles, puede usar el yo de Cristo tanto para absolver los pecados como para consagrar el cuerpo del Señor. Este poder no depende de la santidad o maldad del sacerdote, sino de una institución divina transmitida por el sacramento del orden desde la resurrección de Jesucristo hasta hoy. Que un sacerdote perdonara en nombre de Dios los pecados dependiendo de sus méritos sería terrible, pues no sabríamos nunca si estaríamos perdonados al no conocer con certeza la santidad del sacerdote. Porque el fondo del corazón del hombre no lo podemos ver. Nunca sabríamos si el sacerdote
está en pecado mortal o no, y por lo tanto nunca podríamos saber si hemos sido realmente perdonados. Gracias a Dios esto no es así. Por eso, aunque el sacerdote fuera malo, Dios perdona. El penitente se salva por la confesión, el sacerdote malo se condenará por sus pecados, a no ser que se confiese arrepentido con otro sacerdote, pues no puede absolverse a sí mismo. En eso está con todos en igualdad de condiciones. ¿Qué ocurre con los que deseaban confesarse cuanto antes, pero murieron sin poder hacerlo? La respuesta del Catecismo número 980 dice: para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Y en esto cita al Concilio de Trento. Así como un no bautizado que desea ser bautizado y ya está preparándose para ello, se puede salvar si muere antes, así también el que desea confesarse cuanto antes puede por ese deseo salvarse si está arrepentido por amor a Dios antes de morir. La contrición perfecta perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales y comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental, dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 1452. Pero el que retrasa la confesión pudiendo hacerla pronto, en realidad no tiene actualmente ese deseo. Por eso decía San Agustín: desdeñada la confesión de los pecados, no habrá lugar para la misericordia. Comentario sobre el Salmo 68 de San Agustín. Lo que es y lo que no es la confesión. Dice el Papa Francisco: la confesión no es un tribunal de condena, es una experiencia de perdón y de misericordia. Sin embargo, no debemos de confundir la confesión con un mero recurso psicológico para desahogarse contando sufrimientos. El sacerdote puede consolar a un alma afligida durante la confesión, pero lo principal del sacramento es la confesión de los pecados. La confesión no es contar las virtudes propias o decir que rezo y comulgo mucho al confesor. Esto, por ridículo que parezca, se da. Por eso dice Santa Teresa de Jesús: la confesión es para decir culpas y pecados y no virtudes. La confesión no es contar los pecados ajenos, sino los propios. Si no se tiene esto en cuenta, podría uno salir del confesionario con más pecados que antes. No solo se trata de confesarse, sino de hacerlo bien, pues a Dios no se le puede engañar. Dice el Catecismo número 1484, la confesión individual íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y con la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Individual significa un solo penitente con el sacerdote. Dice San Juan Pablo II en el documento Misericordia Dei: muchas veces las absoluciones colectivas a varias personas a la vez no perdonan nada por falta del peligro de muerte o debida licencia del obispo. Íntegra significa diciendo todos los pecados mortales no confesados anteriormente que una persona con diligente examen se acuerda. Pecado olvidado, pecado perdonado. Y si me acuerdo después, lo digo en la próxima confesión, sin dejar la comunión por ello. Pero si callo un pecado grave por vergüenza, no se perdonan ni ese ni los otros pecados confesados, y salgo de la confesión con otro pecado grave, el sacrilegio. Dice San Juan Crisóstomo:
El que no quisiera experimentar la bondad de Dios confesando sus culpas, experimentará su justicia por haberlas callado. Si te ha pasado esto, debes repetir otra vez la confesión desde la última confesión bien hecha. Si pides ayuda al sacerdote, te hará las preguntas necesarias y te ayudará en tus dudas. Dice San Juan Pablo II en el documento Misericordia Dei: se reprueba cualquier uso que restrinja la confesión a una confesión genérica o limitada a solo uno o más pecados considerados más significativos. Pero la confesión, aunque sea individual e íntegra, no es una máquina automática que borra pecados como una lavadora quita manchas. Es necesario el verdadero arrepentimiento, que suele verse si lo hay o no por los hechos. ¿A qué hechos me refiero? Quitar la ocasión de pecar siempre que se pueda. Dice San Mateo capítulo 5 versículo 29: si tu ojo derecho te hace caer, arráncatelo. Si no me alejo de esa mala compañía, de esa fuente de pornografía que me hace caer, si no acepto las enseñanzas de la Iglesia Católica, no estoy arrepentido, por más que llore. Si no devuelvo lo robado pudiéndolo hacer, no se perdona el pecado. Esto es otra razón por la que Jesucristo quiso instituir un intermediario, el sacerdote, para perdonar los pecados, porque nadie es buen juez en su propia causa. Por eso la Iglesia exige la confesión del pecado grave antes de la comunión, pues de lo contrario se multiplicarían los hipócritas que comulgan y no dejan la ocasión del mal ni devuelven lo robado, provocando gran escándalo a los fieles. Si no me reconcilio por la confesión con Dios, recibir el cuerpo de Cristo es un beso de Judas. Dice San Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía número 36c: quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. El mejor momento para confesarse. Así las cosas, la confesión no es sólo para cuando se comete pecado mortal, también sirve para limpiar el polvo de los pies, pecados veniales, y atraer especiales ayudas del cielo. Y no caigamos en el otro extremo. No hay que esperar a confesarse cuando veamos que ya no volveremos a caer. Dios, infinito en misericordia, no se cansa de perdonar. Le gusta perdonar, porque nos ama. ¿Acaso esperamos a curarnos primero para ir al médico? Los santos no son los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron. No quieras permanecer ni un día seguido en pecado mortal. Errar es humano, dice San Agustín. Perseverar en el error es diabólico. Algunos tienen dificultad para encontrar sacerdotes para confesarse. Esta es la primera dificultad con la que te puedes encontrar a la hora de querer confesarte. Pero esto no es nada nuevo para ti. Ya lo sabes. Quien busca, encuentra. En una ciudad grande suelen haber iglesias donde hay confesiones fijas, confesores fijos, muchas horas al día. Pregunta dónde y no desistas hasta encontrar esa mina de oro para tu alma. Si no encuentras un confesor, el mejor momento para encontrar el sacerdote es antes o después de la misa. Si no tiene tiempo, haz todo lo posible para citarte con él en otro momento concreto. Conseguirás que te atienda. En todo caso, si tu párroco no da abasto y en tu parroquia no hay horarios de confesiones, siempre vale la pena hacer viajes más largos para acudir a esos lugares donde hay horarios fijos de confesión. Vamos a recorrer los 5 pasos clásicos para una confesión perfecta y añadiremos otro fundamental. Primero, examen de conciencia. Te recomiendo hacer al final del día un examen de conciencia, pero especialmente si has cometido un pecado mortal,
debes de hacer un buen examen de conciencia antes de entrar en el confesionario. Este es el primer requisito para asegurar una confesión perfecta. El responsable de hacer una confesión perfecta es el penitente, no tanto el confesor. Este, sin embargo, puede ayudar por caridad con algunas preguntas. Segundo, dolor de los pecados. El dolor sensible y las lágrimas no es lo esencial. El termómetro para medir el verdadero dolor de los pecados es un firme propósito de enmienda. Por otro lado, puede ayudar para avivar el dolor profundo de los pecados confesar alguno en general de la vida pasada, aunque ya esté confesado. Pero no caigas en el otro extremo. No es necesariamente señal de dolor traer al confesionario una larga lista de pecados veniales e imperfecciones. ¿Cuántas absoluciones inválidas habrá por confesiones rutinarias sin arrepentimiento? Tercero, propósito de enmienda. El verdadero dolor es el de convicción. No quiero pecar más y voy a intentar seriamente poner los medios para ello. Estos medios son principalmente aumentar la cantidad y la calidad de la oración y evitar en lo posible las ocasiones peligrosas. Este es el dolor que vale, aunque no sientas nada. Lo demás es ir al confesionario como una tintorería para quitarte las manchas, como dijo el Papa Francisco. Cuarto, decir los pecados al confesor. Aquí encontrarás otro de los obstáculos a la hora de hacer una confesión perfecta. Decir los pecados al confesor a menudo es algo que puede ser vergonzoso o incómodo. Aquí tienes algunos tips básicos a la hora de confesar tus pecados. Nadie puede obligarte a que te confieses cara a cara. Siempre puedes buscar un confesor que te confiese con rejilla si así lo deseas. Comienza a decir los pecados que más te cuesta soltar. Es lo que harías si estuvieras cargado de piedras. Primero sueltas la gorda y luego ya irás cayendo las demás. Ante cualquier dificultad para confesar algo, pide al sacerdote que te ayude con preguntas si es necesario. Distingue si hubo consentimiento o no en la tentación. Distingue el pecado cierto del dudoso. Pregunta cualquier duda de conciencia. Pudiendo ser instruido, la ignorancia se convierte en culpable. Ve al grano diciendo tus pecados, sobre todo si hay personas que están esperando. Al final es recomendable decir esto o algo parecido. Y también me arrepiento de todos los pecados que en este momento no me acuerdo y de todos los de mi vida pasada. Pues si el que se confiesa solo dice imperfecciones y no pecados, la confesión sería inválida. Quinto, escucha con atención las enseñanzas del sacerdote. Si el sacerdote te dice algo que te parece no concorde con la sana doctrina, consulta a otro o compara lo que te dijo con el catecismo de la Iglesia Católica. Dios nos libre del médico incompetente. Escoge un buen confesor y si repites con el mismo, mejor. Sexto, cumplir la penitencia. Es muy importante que el confesor te ponga una penitencia, pero es más importante si cabe que esta penitencia la puedas cumplir. Es posible que tu confesor te ponga una penitencia que no entiendas o no sepas cumplir. Dile que te la cambie. Si no te acuerdas de la que te ha puesto, pregúntale inmediatamente. Y si ya no es posible preguntar, en la siguiente confesión puedes pedir a otro confesor que te ponga una penitencia por la confesión anterior por haberte olvidado. La penitencia de la confesión se ha de cumplir lo antes posible. Dejarla mucho tiempo sin cumplir es exponerse a no cumplirla nunca. Si una persona no quiere cumplir la penitencia, la absolución que sigue es nula y la confesión sacrílega. Por último, ten en cuenta que la confesión es la última batalla contra Satanás
antes de que éste suelte su presa. Puedes invocar con fervor momentos antes de ir a confesarte a la Santísima Virgen para que salgas victorioso y participando de su pureza.